En el vasto lienzo de relatos bíblicos hay una figura que se alza como un faro de coraje, fe y devoción, el profeta Elías. En este viaje de descubrimiento, nos adentraremos en el corazón del misterio que rodea la vida de Elías, explorando el secreto que lo convierte en un pilar de inspiración para millones. Desde las arenas ardientes del desierto hasta las cumbres de la montaña, seguimos los pasos de este hombre de Dios mientras desentrañamos la esencia de su legado perdurable. Prepárense para ser transportados a un mundo donde la fe desafía al destino y la obediencia se encuentra con lo divino. Únanse a nosotros en este viaje para desenterrar el tesoro oculto que Elías ofrece, un tesoro que ilumina el camino de todo creyente en busca de verdad y fortaleza espiritual. En las páginas de la historia bíblica, el relato del llamado de Dios a Elías emerge como un momento trascendental cargado de significado y propósito. En medio de un contexto de corrupción espiritual y moral, Dios eligió a Elías para llevar a cabo una tarea que desafiaría no solo al rey Acab, sino también a los profetas de Baal, cuya influencia había contaminado la tierra. La llamada divina resonó en lo más profundo del ser de Elías, convocándolo a levantarse como un instrumento de justicia y verdad en un mundo oscurecido por la idolatría y la opresión. La valentía de Elías se manifiesta en su respuesta inmediata y sin reservas al llamado de Dios. Sin vacilar ante la magnitud de la tarea que se le encomendaba, Elías demostró una obediencia radical que desafiaba las expectativas humanas. Su disposición para enfrentarse al poder establecido y a las fuerzas espirituales del mal es un testimonio de su profunda confianza en la providencia divina y en el propósito supremo que guiaba su vida. A lo largo de la narrativa de su llamado, Elías emerge como un ejemplo vivo de coraje y determinación en medio de la adversidad. Su disposición para desafiar las normas sociales y religiosas establecidas en aras de la verdad y la justicia es un recordatorio poderoso de la necesidad de permanecer fieles a nuestros principios incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz. En un mundo donde la complacencia y la apatía son moneda corriente, la valentía de Elías nos desafía a levantarnos y tomar una posición por lo que es justo y honorable, sin importar las consecuencias. En última instancia, el llamado de Dios a Elías trasciende las limitaciones de tiempo y espacio, resonando a lo largo de las generaciones como un recordatorio eterno de la capacidad transformadora de la fe y la obediencia radical. En un mundo necesitado de líderes valientes y comprometidos, la historia de Elías nos inspira a levantarnos y responder al llamado divino con coraje y determinación, sabiendo que, con Dios a nuestro lado, ninguna tarea es demasiado grande y ninguna adversidad es insuperable. La escena épica en el Monte Carmelo es un momento culminante en la vida de Elías, donde su fe y su valentía se enfrentan directamente al desafío de los profetas de Baal en un enfrentamiento espiritual de proporciones monumentales. El Monte Carmelo se convierte en el escenario perfecto para esta confrontación, con su imponente presencia y su significado histórico como un lugar de encuentro con lo divino. La narrativa de la confrontación comienza con la presentación de los profetas de Baal, que invocan a su deidad en un intento desesperado por convocar fuego del cielo para consumir su sacrificio. A pesar de sus esfuerzos frenéticos, los profetas de Baal son recibidos con un silencio ensordecedor por parte de su Dios, lo que solo intensifica la tensión en el aire. La escena está impregnada de un sentido de anticipación y expectativa, mientras Elías observa con calma la debacle de sus oponentes. Entonces llega el momento decisivo. Elías se presenta ante el altar del Señor y, en un acto de fe audaz, invoca al Dios de Israel para que envíe fuego del cielo y consuma su sacrificio. En un instante asombroso, el cielo responde con un torrente de fuego que desciende y consume el sacrificio, iluminando el Monte Carmelo con una luz divina y dejando claro que el Dios de Elías es el único Dios verdadero y poderoso. La escena no solo destaca el poder sobrenatural de Dios, sino también la fe inquebrantable y la confianza absoluta de Elías en medio de la adversidad. A pesar de enfrentarse a un desafío aparentemente insuperable y a la burla de sus oponentes, Elías permanece firme en su convicción de que Dios lo sostendrá y lo honrará. Su ejemplo inspira a todos los presentes y trasciende las barreras del tiempo, recordándonos que, cuando confiamos en el poder de Dios, no hay límite para lo que podemos lograr.
La confrontación en el Monte Carmelo se convierte así en un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios y la valentía de aquellos que confían en Él. En un mundo lleno de desafíos y pruebas, la historia de Elías nos recuerda que, con fe y confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier obstáculo y triunfar sobre todas las adversidades. Después del impactante enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías demostró la supremacía del Dios de Israel sobre los profetas de Baal, el profeta se encuentra exhausto y desanimado. A pesar de la victoria evidente, el peso de la persecución y la amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel lo abruman, sumiéndolo en una profunda sensación de soledad y desesperación. En su angustia, Elías toma la decisión de retirarse al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Moisés había encontrado a Dios en la zarza ardiente y recibido los 10 mandamientos. Este viaje no solo es físico, sino también espiritual. Elías anhela experimentar la presencia de Dios de una manera renovada y buscar orientación divina en medio de su desaliento. El camino hacia el monte Horeb es arduo y solitario. Elías se sumerge en la vastedad del desierto, con solo sus pensamientos y su fe para acompañarlo en el viaje. Durante el camino, su mente se llena de dudas y preguntas, cuestionando el propósito de su misión y si realmente ha hecho alguna diferencia en el mundo. Sin embargo, su determinación lo impulsa hacia adelante, ansioso por encontrar respuestas a sus inquietudes en la presencia de Dios. Finalmente, Elías llega al monte Horeb, un lugar sagrado que palpita con la historia del encuentro humano con lo divino. Se encuentra solo en la cima de la montaña, rodeado por la majestuosidad de la naturaleza y el silencio imponente que lo rodea. Aquí, en la intimidad de la soledad y el silencio, Elías espera el encuentro con Dios, anhelando una revelación que renueve su espíritu y restaure su fe. El retiro de Elías al monte Horeb es más que una simple búsqueda de refugio físico, es un viaje de restauración espiritual y renovación de propósito. En medio de su desesperación, Elías busca desesperadamente la presencia de Dios, confiando en que solo en él encontrará consuelo y dirección. Su historia nos recuerda la importancia de buscar a Dios en los momentos de desaliento y confiar en su guía, incluso cuando todo parece oscuro y desesperanzador. Después de su agotador viaje al monte Horeb en busca de la presencia de Dios, Elías se refugia en una cueva en la montaña. En medio de la oscuridad y el silencio de la cueva, Elías espera ansiosamente un encuentro con el Todopoderoso, anhelando respuestas y consuelo para su alma atribulada. En un momento de profunda contemplación, la presencia de Dios llena la cueva con una atmósfera de calma y paz. Elías percibe la manifestación divina no en el estruendo de un fuerte viento, ni en el temblor de la tierra, ni siquiera en el fuego, sino en un susurro apacible que penetra en lo más profundo de su ser. Es en este suave murmullo que Elías reconoce la voz de Dios, una voz que trae consigo un mensaje de esperanza y dirección. El encuentro en la cueva es un momento de revelación para Elías, donde experimenta la presencia reconfortante de Dios en medio de su angustia. A través del susurro apacible, Dios le transmite palabras de aliento y orientación, recordándole que no está solo en su lucha y que siempre puede confiar en el cuidado y la provisión divina. Este encuentro íntimo en la cueva también revela la naturaleza de Dios como un Dios de amor y compasión, que se preocupa profundamente por el bienestar de sus hijos. A pesar de las circunstancias adversas y las luchas internas de Elías, Dios está presente, dispuesto a consolarlo y fortalecerlo en su hora de necesidad. El susurro apacible en la cueva se convierte en un recordatorio poderoso para Elías, y para todos nosotros, de la importancia de buscar a Dios en los momentos de dificultad y confiar en su voz suave pero segura para guiarnos por el camino correcto. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros y desalentadores de nuestras vidas, Dios está presente, listo para sostenernos y guiarnos con su amor infinito. Así, el encuentro de Elías en la cueva se convierte en un punto de inflexión en su viaje espiritual, donde experimenta la renovación de su fe y el fortalecimiento de su propósito. Su experiencia nos desafía a buscar la presencia de Dios en nuestros propios momentos de necesidad, confiando en que, como lo hizo con Elías, Dios también nos encontrará en nuestras cuevas de desesperación y nos guiará hacia la luz y la esperanza.
Después de experimentar el poder y la presencia de Dios en la cueva del monte Horeb, Elías regresa a su misión con un nuevo sentido de propósito y determinación. En su camino de regreso, se encuentra con un hombre llamado Eliseo, quien se convertiría en su fiel discípulo y sucesor. Elías reconoce en Eliseo un espíritu afín y una ferviente devoción por Dios, y decide llamarlo para que se una a él en su misión profética. En un acto simbólico de traspaso de autoridad y responsabilidad, Elías coloca su manto profético sobre los hombros de Eliseo, indicando así su designación como sucesor en el ministerio profético. Este gesto de transferencia del manto es mucho más que un simple acto ceremonial, representa el compromiso de Elías de equipar y capacitar a Eliseo para llevar adelante la obra de Dios en su generación. El manto, como símbolo de autoridad y poder espiritual, representa la herencia espiritual y la responsabilidad que Elías está transmitiendo a su discípulo. El traspaso del manto de Elías a Eliseo también destaca la importancia del discipulado y la mentoría en la vida espiritual. A lo largo de su tiempo juntos, Elías no solo enseña a Eliseo los caminos de Dios y comparte con él su sabiduría y experiencia, sino que también modela para él un ejemplo de fe, valor y compromiso inquebrantable. Eliseo, por su parte, demuestra una disposición humilde y un corazón obediente al aceptar el llamado de su mentor y seguirlo en su camino. Su devoción y lealtad hacia Elías son evidentes en su respuesta: «Te ruego que me dejes seguirte». Este traspaso del manto de Elías a Eliseo es un recordatorio poderoso de la importancia de la sucesión espiritual y la continuidad en la obra de Dios. Nos enseña que cada generación tiene el deber de equipar y capacitar a la próxima, compartiendo no solo conocimiento y habilidades, sino también valores y convicciones arraigadas en la fe. En última instancia, el traspaso del manto de Elías a Eliseo marca el comienzo de una nueva era en el ministerio profético, donde la antorcha de la verdad y la justicia es pasada de una generación a la siguiente. Es un testimonio de la fidelidad de Dios para levantar y capacitar a líderes dispuestos en cada época para llevar a cabo su obra en el mundo. El misterioso final de la vida terrenal de Elías es un momento profundamente impactante en la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado espiritual. Después de años de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, Elías se prepara para su partida final de esta tierra. En un momento de trascendencia divina, un carro de fuego desciende del cielo para llevar a Elías al cielo. Este evento milagroso no solo testimonia la obra sobrenatural de Dios, sino que también resalta la singularidad y la importancia de la vida y el ministerio de Elías. Su partida en un carro de fuego simboliza la aceptación divina y la aprobación de su vida dedicada a la causa del Señor. El ascenso de Elías al cielo es un recordatorio poderoso de la promesa de vida eterna para aquellos que siguen fielmente a Dios. Para los creyentes, representa la esperanza de un destino glorioso más allá de esta vida terrenal, donde serán recibidos en la presencia del Señor para toda la eternidad. Elías se convierte así en un símbolo de la victoria sobre la muerte y el cumplimiento de las promesas divinas para aquellos que confían en Dios. Además, el ascenso de Elías deja un legado perdurable que continúa inspirando a las generaciones futuras de creyentes. Su vida de fe, valentía y compromiso con Dios sirve como un ejemplo poderoso de lo que significa seguir al Señor en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. Su partida deja una marca indeleble en la historia de la fe, recordándonos que aquellos que caminan con Dios nunca están solos y que su obra perdura mucho después de que hayan partido de este mundo. Elías se convierte en un modelo de inspiración para los creyentes de todas las épocas, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Su vida nos desafía a buscar la voluntad de Dios y a seguir sus mandatos con valentía y determinación, confiando en que, al igual que Elías, también seremos sostenidos y fortalecidos por el poder divino en nuestro camino hacia la vida eterna. Así, el ascenso de Elías al cielo marca el final de su viaje terrenal, pero también señala el comienzo de su legado perdurable y su impacto duradero en la historia de la fe. Su partida nos recuerda que la fidelidad a Dios nunca pasa desapercibida y que aquellos que confían en Él encontrarán su recompensa tanto en esta vida como en la venidera. La vida de Elías nos deja una lección profunda y duradera que resuena en el corazón de todo creyente.
Su ejemplo de fe inquebrantable, valentía ante la adversidad y su búsqueda constante de la voluntad de Dios son pilares fundamentales que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en el poder y la providencia de Dios para guiarnos y sostenernos. Que su historia nos inspire a seguir sus pasos, a perseverar en nuestra fe y a enfrentar los desafíos con la misma determinación que Elías demostró. Que nos motive a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos y a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. Si la historia de Elías te ha tocado el corazón y te ha inspirado a crecer en tu relación con Dios, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador. También te invitamos a compartir este vídeo con otros, para que juntos podamos difundir el mensaje de esperanza y fortaleza que se encuentra en la vida de este gran profeta. Juntos, podemos ser portadores de luz en un mundo que tanto necesita de la fe y la esperanza que Elías representó.